Iván, tómese un poquito de café, buenos días. Eduardo, muy buenos días, gracias por la invitación y permitirme que los oyentes de I99 puedan conocer sobre temas que pudieran ser de su interés. Así que gracias una vez más. Vamos a comenzar por algo que creo que a mucha gente le preocupó y a mucha gente le da que hablar, e increíblemente no es de política, pero rebota en política. La salud del presidente. ¿Cuál es la realidad? El presidente habla en uno de sus libros, que habla de ti, en su primer libro, y habla como tú eres su amigo, y de hecho sabemos que deposita mucha confianza en ti. ¿Cuál es la verdad de la salud del presidente? El presidente goza de muy buena salud, ustedes lo han visto en Yo su lo vi el agenda lunes, habitual. Muy bien, se encontró contigo, así que lo último que sucedió, que es de conocimiento público, le encontraron un melanoma en su párpado derecho. Y obviamente se fue a tratar inmediatamente, se retiraron todo el melanoma en su complejidad y completamente. Hoy no tiene nada y obviamente simplemente seguirá con su vida totalmente normal y con su agenda totalmente normal. Esto no significa que, y tengo que preguntarlo, claro, porque me lo ha preguntado la gente, que tienen que darse algún tipo de quimio, radioterapia. ¿No hay necesidad? Ninguna. Okay. Ninguna en lo absoluto. Eso es lo importante, ¿no? Eso es importante y que no hay que descuidarse, porque tú sabes que en esas cosas el presidente es un hombre consciente. El presidente y todos los ecuatorianos jamás debemos descuidarnos de nuestra salud, por eso, ya que tocaste el tema de salud, quiero comunicarle a todos los ecuatorianos que no dejen de ponerse todas sus dosis de vacunación. Sí, señor. Aunque el COVID ya no es lo que fue en su momento, no debemos jamás descuidarnos. Por favor, los que no tengan la tercera dosis se la apliquen, y hoy la cuarta los que ya se han aplicado la tercera. Hay vacunas suficientes para todos los ecuatorianos, es importante que se apliquen sus dosis. Y yo ayer lo decía en una entrevista, hay médicos que les están diciendo a los pacientes, no se ponga la cuarta o el primer refuerzo, yo hablo de 3 o la 4, la cuarta, porque va a venir una que es más fuerte, que va a salir en septiembre. Saben que no demos chance, ¿no? Como se dice en Guayaquil, no entreguemos papaya para eso. Si podemos, hagámoslo. En el mismo tema de salud, el tema de la viruela del mono. Veo al ministro que está pidiendo, son 30 y pico de casos. ¿Es de preocuparse, Iván? Yo creo que más bien es de ocuparse. ¿Qué quiero decir con esto? Si alguien considera o tiene síntomas o ve pequeñas erupciones, acude inmediatamente al centro de salud más cercano, al hospital más cercano, y hágase ver por el respectivo médico. No ha habido casos de fallecimiento en el Ecuador, pero obviamente preocupa a la ciudadanía. Lo importante es que obviamente si alguien considera que le preocupa una erupción, por favor acuda inmediatamente a su médico. Correcto. Hablando de temas de salud y de la salud del presidente, que es como comenzamos esta entrevista, y nos vamos a meter en temas políticos en este momento, iremos a temas jurídicos, vamos a hablar de algunas cosas. La consulta popular que el presidente ofreció en campaña, él ofreció en campaña aquí y a muchos, ir a una consulta para desaparecer el Consejo de Participación Ciudadana y otras cosas más. Varias veces se ha tomado y se ha retomado este mismo tema. Me parece que tú estabas también alguna vez en enero, febrero, y luego en marzo no estabas tú, el recién entonces el Nobel ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, dijo que iba a estar en la primera semana de mayo, a fines de abril, se volvió a postergar. La pregunta de la gente es, y mía, ¿sí va a haber esta vez consulta popular? ¿Ya esto es un hecho, Iván? La semana pasada el señor presidente revisó todas las preguntas planteadas, aprobó todas las preguntas y obviamente se están terminando los textos exactos de cada una de ellas. La consulta popular va a tratar temas relevantes en seguridad, en institucionalidad y en economía y empleo. Esos son los temas principales de la consulta popular. Esta deberá ser enviada para su dictamen a la Corte Constitucional en la semana del 5 de septiembre. Así que presidente va a ser quien anuncie el contenido de la consulta, como debe ser.
Así que en los próximos días... 4 temas, por lo que veo, 3, ¿verdad? Seguridad, economía y trabajo, y el otro que me dijiste, institucionalidad, o sea, reforma política. Así que el presidente hará el anuncio en los próximos días y el 5 de septiembre se espera entregar a la Corte Constitucional para su dictamen. En este caso, yo hablaba de esto el otro día, y tú que eres un experto en mercadeo, que has trabajado en la campaña, con las campañas del presidente y tal, normalmente en una elección, si es que esta elección va junto a la de autoridades seccionales, la gente y la emocionalidad de la política hace que tú votes por una persona y no por una idea. ¿No te preocupa o no le preocupa al gobierno que esta consulta caiga en eso? No, es un voto contra el gobierno, y cosas que podrían ser positivas no se vayan a un lado o sean negativas por esto. Yo creo que la consulta tiene como objetivo plantearle a los ciudadanos temas relevantes. Y serán los ciudadanos quienes decidan qué respuesta darle a esos temas. Son temas que seguramente van a marcar el futuro de la ciudadanía. Así que el gobierno, que es responsable y que actúa con responsabilidad en todos los temas que pone en palestra nacional, no está atado a componentes electorales y jamás debe estar atado a componentes electorales, sino que más bien está atado a lo que considera beneficia a los ciudadanos. Estamos seguros que los ciudadanos acogerán los temas propuestos en la consulta con mucha responsabilidad también y estarán acorde. Así que no hay cálculos electorales en esto, Eduardo, es simplemente cómo a través de la definición popular se toman ciertas rutas que son necesarias para cambiar para bien la vida de los ciudadanos. Te reformulo la pregunta. Saquémoslo del tema, saquemos el tema seccionales. Normalmente el votante vota, repito, Iván, por la emocionalidad, por la persona, no por la idea. ¿No temes que esto pueda jugar en contra? Tú eres un hombre de mercadeo. Bueno, yo creo que el gobierno hará todos los esfuerzos necesarios para plantear a la comunidad y a los ciudadanos los temas, que los conozcan ampliamente, que entiendan el significado de cada uno de ellos y obviamente voten con conciencia por cada uno de los temas que plantea el presidente en la consulta. La consulta entonces es un hecho, se va a dar. Sí, el 5, la semana del 5 se va a pasar, va a la Corte Constitucional y sigue su trámite. Correcto. Es decir, sí hay consulta. Sí hay. Ok, bueno, enhorabuena. Seguimos con muchos temas, conversando con el ingeniero Iván Correa, secretario general de la Administración en I99FM 98.9, y quien nos ven también @I99 en I99 TV en todas las plataformas. En este mismo contexto político, Iván, este año y el que pasó, ¿qué lecciones les deja al gobierno? ¿Qué lecciones les deja políticamente, como humano y como ejercicio del poder? Yo creo que una de las más importantes, obviamente, es que el proceso del diálogo siempre debe ser una constante en el Estado. Y diálogo con todos. Diálogo con las organizaciones sociales, diálogo con la Asamblea, diálogo con los gremios. Yo creo que los ciudadanos esperan y aspiran que sus autoridades se pongan de acuerdo, conversen, trabajen juntos en lograr beneficios para ellos. Así que eso es fundamental. El gobierno del encuentro lo puso en palestra desde el inicio y su vocación es esa, mantener procesos de diálogos que lleven a resultados concretos que generen bienestar a los ciudadanos. Yo creo que eso es fundamental en todo el proceso que hemos vivido durante este casi año y medio. Con todas las manifestaciones que se dieron y con casi destitución del presidente de la República, deben haber aprendido varias lecciones, aparte del diálogo, Iván. Gente que los traicionó, gente que no cumplió, gente que ustedes no creen los apoyó. ¿La lección de esos días cuál es? Yo creo que la lección de esos días, si puedes utilizar la palabra lección, es tener un equipo cohesionado. ¿El gobierno tiene un equipo cohesionado? El gobierno tiene un equipo cohesionado que trabaja en conjunto, que se respalda y se valora entre cada uno de sus miembros. Yo creo que eso es fundamental, porque eso le permite total tranquilidad al gobierno y obviamente al señor presidente de la República. Así que tener un equipo cohesionado, un equipo que trabaja en objetivos conjuntos, que tiene clara su hoja de ruta y que por más que hayan obstáculos en el camino,
sabe a dónde va, sabe a dónde quiere ir y ejecuta sus políticas públicas en base a esa ruta definida. Yo creo que eso ha permitido que, más allá de los vaivenes que tiene la política y especialmente en nuestro país, pues sigamos trabajando juntos todos. Originalmente, en la mayoría, sobre todo el grupo cercano, que es al que critica a mucha gente porque dice que el grupo cercano al presidente tiene fallas, inconsistencias. Tú estás diciendo lo contrario y tú eres el jefe de ese equipo, y si lo estás diciendo hay que creerte. Yo te conozco a ti, lo serio que tú eres, y porque además tú estás en el tema. Yo creo que tienen muy buenos ministros, que la mayoría de los ministros son muy buenos. Patricio Donoso, que a propósito saludó hace un momento, mandó un mensaje. Manrique es un muy buen ministro. Hablamos de la ministra de Educación. Tienes buenos ministros. La ministra de Educación es una buena ministra. Esteban Bernal igual. O sea, tienes ministros realmente buenos. El señor Prado es muy bueno, en fin. Pero se critica al grupo interno. Pero tú acabas de decir el que está al lado del presidente, el que opera, digámoslo así. Sin embargo, hay críticas constantes. Y fíjate que las críticas no son contra ti. Pues vi que algún portal digital había dicho alguna cosa, y lo escuché en extenso, y lo que dice es una conversación entre Juan José Ponce y un señor Hernán. Le dice, y lo que dice él sencillamente es: si es algo del gobierno, pregúntale a Fabián Pozo y a Iván Correa. Eso es todo lo que dice. Y evidentemente tú eres el secretario de la administración, pues, ¿no? Entonces tienes que saber del gobierno, pues no es nada malo. No obstante, salieron otras conversaciones de otras personas. Y quizás un exceso de confianza de hablar por celular, no es tu caso, de las otras personas, o son entramados contra las personas del gobierno. Yo creo que tú lo has de haber escuchado, tú que has estado muy cercano a la política también toda tu vida. Sí, señor. Que siempre existen esto que llaman mesas chicas o grupos cercanos o grupos cerrados, y que todos aíslan al presidente. Sí, claro. Y la verdad que Guillermo Lasso no es un tipo que se deja poner barreras por nadie. Él tiene contacto directo con todos los miembros del gabinete, se reúne con todos los miembros del gabinete todos los lunes, conversamos sobre todos los temas que son importantes tratar con el presidente, y él llama directamente a todos los que él considera llamar. Okay. Sin ningún problema. Entonces, no, aquí no hay un presidente aislado. Okay. Absoluto. Aquí hay un presidente de total control del gobierno, que conversa con todos los miembros del gabinete, que presiona y que trabaja constantemente, tanto desde el Palacio Carondelet como desde todo el territorio nacional. Así que por ese lado no existe eso. Queda claro, en ese ámbito, ya que estamos hablando de gobernanza o de gobernar, ¿qué pasó con la terna del superintendente, la primera terna de la superintendencia de bancos? ¿A quién se le fueron los nombres? ¿Quién los revisó? ¿Puedes decirme eso para que la audiencia lo sepa? Bueno, el Ejecutivo envió una terna para que sea considerado el nuevo superintendente de bancos. La primera persona que estaba en la terna no fue calificada. Procedía a calificar al segundo. Durante el proceso de calificación, el gobierno nacional conoció que el segundo en la terna estaba en conversaciones políticas, y yo creo que el superintendente del banco debe ser una autoridad técnica alejada de todo proceso político, porque tiene que controlar a una de las instituciones más importantes de la economía nacional. Frente a eso, el gobierno actuó. Simple y sencillo como eso, Eduardo. Es importante. Yo pensé, y te lo digo, el pensar, para mí me pareció muy difícil que se les pudiera haber escapado. Es eso. Entonces, conocen que la segunda persona que estaba en la terna estaba en otras actividades. Y obviamente, una vez que el segunda persona de la terna fue ilegalmente posesionado, el presidente de la República, en facultad de sus atribuciones y en total respeto y cumplimiento de la ley, actuó. ¿Cómo van los diálogos con el sector de Pachacuti, con el sector indígena? Los diálogos avanzan, van 5 mesas que ya se van reuniendo. Está la mesa de banca pública y privada, la mesa sobre el tema de los subsidios, fomento productivo,
está la mesa de control de precios y la mesa que trata todo lo que tiene que ver con energía, petróleo, minería. La verdad que ha sido un proceso muy fructífero. Cuando tú te sientas a conversar y tienes claro que tienes que salir con resultados, pues los buscas y los obtienes. Así que esto liderado por Francisco Jiménez, ministro de Gobierno, es parte de la vocación del gobierno y obviamente tiene claro el propósito que le ha definido el señor presidente de la República, llegar a acuerdos puntuales en cada una de las mesas que se vayan definiendo. Han ido también trabajando en mejorar la metodología de cada una de las mesas. Te doy un ejemplo, en la mesa de subsidios, porque tiene que ser un tema totalmente técnico, la mesa principal definió crear una submesa con técnicos, tanto del gobierno nacional como de las organizaciones sociales, y han definido hoja de ruta general, de manera de que las opciones que se planteen no estén fuera de esa hoja de ruta. Te doy un ejemplo. Por favor. Que claramente el subsidio tiene que estar enfocado únicamente en los que realmente lo necesitan. Claro, o sea, y ese es el fondo de un subsidio. Te doy un ejemplo, alguien que tiene un vehículo de alta gama no debería tener subsidio del combustible bajo ninguna opción, porque quien puede comprarse un vehículo de alta gama que vale $100,000, no 180,000 debe entregársele un subsidio. Entonces, hay definiciones claras, hay una hoja de ruta definida, así que los procesos de diálogo avanzan muy bien, y no solo con las organizaciones sociales, se han iniciado también procesos de diálogo con los medios de comunicación para tratar el veto que mandó el señor presidente. Y ya vamos a hablar de eso. Se está trabajando también con los gremios y en fin, ¿no? Con todos los que debemos conversar y tratar temas relevantes para los ecuatorianos. Pero es importante, Iván, porque mucha gente está aguantada en el tema de inversiones, se da la vuelta porque quieren saber qué pasa después de que termine el mes de septiembre y que terminen los diálogos. Me imagino de ver la CONAI y el gobierno harán una evaluación, pero si tú nos dices que estás avanzando, ¿en dónde hay más problemas? A ver, yo creo que primero debemos aclarar un tema. Los ecuatorianos no están aguantados con el tema de inversión. No están A través del ministro Julio José Prado se han firmado contratos de inversión por más de 5,000 millones de dólares de ecuatorianos invirtiendo en el Ecuador. Así que los ecuatorianos están apostándole al país como siempre lo han hecho, los empresarios ecuatorianos lo están haciendo, generando empleo, poniendo inversión, trayendo nuevos proyectos al Ecuador. 2, el nivel de ventas en el Ecuador está ya hoy por encima largo de los procesos de pandemia. Eso quiere decir que la economía se está movilizando con mucha rapidez. Tú ves las últimas cifras del INEC, así que yo creo que haber puesto la economía en orden está comenzando a dar sus frutos. Al principio no siempre es entendible, no siempre es entendible. Es como cuando tu casa está destrozada y comienzas a ponerla bien, a poner las bases sólidas, a la gente no le gusta. Los que viven en la casa se molestan. Pero una vez que la ven bien puesta, entienden que era necesario hacerlo. Así que hoy la economía comienza a moverse con muy buena velocidad. Los empresarios están apostando como siempre al país y esperamos que eso siga su rumbo. Claramente Pablo Arosemena lo ha dicho. Este es un gobierno que tiene una economía en orden para poner gasto social en territorio. Así que seguiremos en esa ruta. En esa misma ruta, Iván, y pregunto nuevamente, ¿en qué se ha enfrascado? ¿Dónde ha habido más problemas? Si puedes comentarnos, yo creo que sí. De las mesas, ¿cuál es la mesa más complicada? ¿Hay alguna en especial donde, por ejemplo, no se ponen tanto de acuerdo? Hay visiones, como me imagino, diferentes y difíciles de consensuar. Mira, yo te digo que hasta ahora, va a ser lo reportado por Francisco, al señor presidente, en todas las mesas ha habido un muy buen ambiente de trabajo, muy buen ambiente. Tanto las organizaciones sociales como el gobierno nacional mantienen eso, así que yo creo que sentarse a conversar ya es importante. 2, ir avanzando en acuerdos es importante y lograrlos obviamente. Mira que en el tema que hubiera podido ser o pensado mucho más complicado, que tenía que ver con banca pública y privada, fue la primera mesa que se resolvió. Increíble. La primera mesa que se resolvió, así que seguramente habrá temas como los subsidios que requieren un mayor análisis técnico, obviamente, pero creo que van todas en buen camino. Son 8 mesas, acordémonos, ya 5 mesas están en desarrollo, las siguientes 3 se pondrán
a trabajar en los próximos días y esperamos concluir todo este proceso. ¿Esto termina en septiembre o en octubre? Yo espero que los diálogos no terminen nunca, Eduardo. Qué bueno. Que esto sea un mecanismo de acción política del gobierno y de toda la ciudadanía. Yo creo que, como tu programa, hay que sentarse en la mesa del diálogo. Muchas gracias, y ese es el espíritu, querido Iván. Muchas gracias. Dejemos entonces los diálogos y hablemos ahora de la Asamblea. El señor presidente hace unos meses indicó que unos legisladores habían ido donde él y habían pedido algunas prebendas, etcétera. Ayer ha desistido de la acusación. Eso tiene dos efectos. El que entiende algo de política entiende que en política a veces es bueno no categorizar. Y también entiende que muchas veces en política, si se da un paso adelante, hay que dar un paso atrás, porque gobernar es rectificar. ¿Qué significa que el presidente haya hecho esto? Que es un acuerdo más amplio, está dentro de los diálogos, busca generar un ambiente de tranquilidad y de armonía para poder seguir desarrollando su gobierno, que en definitiva no tiene, pues, ni siquiera llega a su 50%, creo que está en el 30%. El presidente hizo una declaración pública meses atrás sobre el hecho que tú mencionas y pidió a la Fiscalía que investigue frente a la información que él había obtenido de parte de terceros sobre las personas que tú mencionas. Durante los 5 meses que ha estado este proceso, la Fiscalía no ha avanzado. El presidente ha decidido responsablemente... La indagación se quedó ahí. Ok, esa es. No hay ninguna otra implicación más que No hay eso. ninguna más que eso. Ya, en el mismo tema, la relación con la Asamblea Nacional, sé que Francisco Jiménez está mucho en eso, más que tú probablemente, pero debes de tener conocimiento. ¿Se han podido llegar a algunos consensos con ellos o no se han llegado a consensos? A ver, el presidente de la Asamblea Nacional envió una invitación al presidente de la República para iniciar un proceso de diálogo. Respondió el ministro de Gobierno inmediatamente diciéndole que obviamente que sí, siempre y cuando se enmarque en una agenda de temas, porque sentarnos a hablar de qué no tiene ningún sentido. Así que el ministro de Gobierno claramente definió, con aprobación del presidente, los temas: promoción de inversiones, ¿no es cierto?, seguridad nacional y creación de empleo, los temas que son relevantes hoy para los ciudadanos, que son generación de bienestar. Frente a ello, luego el presidente de la Asamblea hizo una nueva invitación ya a formar las mesas. El ministro de Gobierno mandó a una delegación, el ministro por agenda no podía ese día, mandó una delegación. Estaban bravísimos algunos legisladores por eso. Pero se explicó, se explicó. Habían razones claras, lo importante es avanzar. Lo dijo el presidente Saquicela de la Asamblea. Yo creo que eso es lo importante. Y las personas que fueron son personas que trabajan en el gobierno, que tienen las facultades para estar en las mesas. Así que se inició. Esperamos que eso siga, pero obviamente en temas que interesen a los ciudadanos. No podemos sentarnos a conversar y no tener una agenda puntual de temas a tratar. Cuando hablamos de la Asamblea, se ve mucho, hay mucho más realmente de lo que parece de lo que es. O sea, cuando los entrevistamos o los entrevistan, ellos buscan hacer su exposición, su promoción, y yo lo entiendo, pero lo importante es ir poniéndose de acuerdo en los temas que, como bien dices tú y nosotros conversamos siempre, de agenda país. En agenda país, por ejemplo, Iván, el tema, vamos a hablar de la seguridad, esta ciudad que está azotada por la inseguridad, porque yo digo, el gobierno hace todo lo que puede, más de lo que puede, pero no alcanza. Ayer estuvo un coronel de la policía aquí, que hablamos de la universidad, la policía, etcétera, y pues se requieren 30,000 policías más. Eso nos decía Pablo Arosemena hoy hace 8 días. Pero no puedes graduar a cualquiera, es como no graduar a cualquiera del colegio para hacerlo, o a profesional o bachiller. Tienes que hacer un procedimiento. Están haciéndolo porque la percepción de la gente es que no es suficiente, que faltan. Yo siempre les digo, oye, es difícil estar, yo he estado de los dos lados de la mesa, y cuando uno está de un lado y del otro, criticar es fácil. ¿Qué se está haciendo para qué más se puede hacer? Yo creo que lo importante primero para poder solucionar realmente el problema que aqueja a los ecuatorianos y especialmente a los guayaquileños, que es el tema de seguridad, es entender a qué nos enfrentamos y con quién nos enfrentamos. Por muchos años hicimos caso omiso, nos hicimos los locos,
que nada pasada, actuamos irresponsablemente frente al narcotráfico. Y el gobiernos anteriores hicieron una serie de cosas para permitir lo que hoy estamos viviendo. Entonces creo que hoy lo fundamental es entender claro a quién y con quién nos estamos enfrentando. Una vez que tengamos eso claro, podemos actuar. Valoro y aprecio la reunión que tuvo el señor ministro del Interior con la señora alcaldesa de Guayaquil. Sí, señor. Ese debe ser el espíritu. Sí, señor. Enfrentar el narcotráfico no requiere de retórica política, requiere de acciones. Entender que este es un proceso que va a llevar tiempo. Así que valoro mucho que los dos se hayan sentado a conversar, porque los dos, entiendo, deben hoy tener claro que el enemigo es muy grande y muy fuerte. Y tenemos que enfrentarlo en conjunto. Frente a eso, tomar acciones contundentes. Tú acabas de decir una, policías. Tú no puedes simplemente llamar a 30.000 personas y háganse policías. Requieren de una formación. Una formación. Y la formación de policías no demora 3 meses, ni 6 meses. Claro. Lleva 2 años. 2 años. Correcto. Así que este es un proceso que el gobierno del presidente Lasso, y él ha sido muy claro y muy directo, lo va a enfrentar con interés. Porque no podemos entregar a nuestros jóvenes, a nuestros hijos, al narcotráfico. No lo podemos hacer. Lo que pasa, Iván, es que, y esto evidentemente es parte del mundo que vivimos, de la conectividad, de la inmediatez, atacan un sector y eso se viraliza. Yo leí hace algún tiempo un libro que me lo recomendaron que se llama Inside Terrorism, dentro del terrorismo, y los hechos terroristas son aislados. No son ni el 0.1 ni el 0.2 de lo que pasa en el mundo, pero lo que sucede es que lo graban, lo perpetran y se viraliza de tal forma que hace presumir que es más, y la gente entra en esta sensación de desolación y desamparo porque pasa, Iván. A ver, yo creo que eso tiene 2 aspectos. Por favor. En primer lugar, lo que tú mencionas, pero en el otro lugar también hacer entender a la ciudad que tenemos un problema y que tenemos que enfrentarlo. A veces las personas no queremos tomar con total seriedad eso, o no lo aceptamos, o no nos gusta hablar. Pero hoy es un problema y la sociedad tiene que entenderlo y trabajar en conjunto para solucionarlo. Hoy hay un presidente de la República, Guillermo Lasso, que tiene claro a qué se enfrenta y que está decidido a enfrentarlo. Antes no había eso en el Ecuador. Así que sí, puede que las redes magnifiquen algo, pero es importante tampoco coartar la libertad de expresión en ningún sentido. Lo que hay que hacer es actuar con responsabilidad frente a la libertad que uno tiene, pero creo que hoy hay un enemigo a enfrentar. Y todos en la sociedad, y especialmente los estamentos del Estado, tenemos que tener claro que debemos trabajar en conjunto, que este es un enemigo que podemos vencer, pero juntos. Esto es importante. En ningún caso cuando contaba lo que sucede, es lo que sucede. O se es libre o no se es libre. Es lo que hemos defendido tantos años aquí. Eso no se puede parar en ninguna parte del mundo. Por eso yo celebro que el presidente haya cumplido su palabra, porque nos la dio aquí, el primer día que llegara siendo presidente, derogar la ley de comunicación. Y así la otra es el tema del CNCIT, que lo ha hecho. Sí. Y así otra es, y lo dijo también, y llamar a la consulta popular para la reforma. Ahora, en ese entonces era solo la reforma política. El presidente Guillermo Lasso es el presidente que más rápido ha cumplido muchas de sus promesas de campaña, a diferencia de otros presidentes. Elevó el sueldo básico, creó el crédito al 1% a 30 años plazo, vacunó a más de 9 millones de ecuatorianos. Y las que tú acabas de mencionar. Así que el presidente tiene claro sus promesas de campaña, las cumple, sigue trabajando en ellas. Así que los ecuatorianos pueden sentirse seguros de que cuentan con un presidente que trabaja siempre en su beneficio. En el mismo contexto, ya comencemos a hablar de la ley de comunicación. Okay. Ayer y antier hemos hablado de esto largamente, hemos tenido invitados varios pintos de todos los... acá hemos conversado el asunto y repito, o se es libre o no se es libre. Luchamos tanto contra la mordaza, tú lo sabes, ustedes lo saben, los que nos están viendo y escuchando, yo también, todo lo que pasó, y ya olvidemos de hablar del pasado, porque el pasado pisado, no importa.
El tema es que se quiso nuevamente volver a formar una inquisición con un nuevo Torquemada, etc. El gobierno inteligentemente hizo lo que hizo. Mucha gente estaba dada, quería el veto total como principio, pero en política y en acción política no se debe de pensar con los cinturones ni los riñones, sino con la cabeza. Entonces, es bien hecho. Yo les dije, muchos colegas y muchos gremios me decían, oye, el veto total. No. Cuando vino el asunto mixto, que es un tema interesante que lo hemos conversado, el veto mixto, como se ha hecho de esta forma, de alguna manera o no, lo que hace es enviar a la Corte Constitucional. Ayer estábamos con Henry Cucalán acá, Ramiro le preguntó sobre esto. Esa Corte Constitucional es una corte seria. Hay mucha gente que no le gustan, a mí incluyendo, algunas de sus sentencias, pero es una corte seria. No es ni cervecera ni cuantificable. Es una corte donde hay gente capaz y que además funciona siempre con el ordenamiento de la CID y de los derechos humanos y de los tratados internacionales que ha firmado el Ecuador. Por lo tanto, lo que yo creo que ha hecho el gobierno, y hasta que se dé esto, que no es mucho tiempo el que demora, va a dar tranquilidad a todo el mundo de poderse expresar y seguirse expresando de la forma que quiere. Porque los que no sienten eso tienen que ir, ahí sí, a las leyes, al COIP, el que se siente calumniado, injuriado, de una manera. Y lo segundo, que lo vengo diciendo tiempo, que no se permita que en comunicación a una persona que haga una denuncia se criminalice la denuncia, sino que se la lleve por la vía civil. Es muy bueno, Iván. Eso es una de las cosas buenas que ha hecho el gobierno. El presidente Lasso ha actuado responsablemente al presentar su veto por inconstitucionalidad y por otros factores, diferentes artículos que estaban en la ley. Y es importante aclarar por qué no se vetó totalmente. Porque si el presidente veta totalmente, la Asamblea luego de un año vuelve a tratar el mismo contenido de la ley, ya sin opción del presidente de hacer cambios. Y obviamente en un año uno nunca conoce las situaciones y las condiciones políticas de la Asamblea, pero hubiera sido posible que esa ley entre como estaba. Claro. Y ahí obviamente volvíamos a los tiempos donde los medios de comunicación eran amenazados, eran coartados. Y creo que el presidente ha sido claro desde el primer día que ha estado en campaña trabajando por la libertad de expresión. Y eso es lo que ha hecho. Vetar por inconstitucionalidad 17 artículos. Esos deben pasar a la Corte, de manera que sea la Corte quien defina si ese veto por inconstitucionalidad debe mantenerse y el resto de artículos a ser tratados por la Asamblea Nacional. Así que el presidente Lasso ha actuado con responsabilidad, cumpliendo una vez más lo que ha dicho y promulgado en campaña durante muchos años. Estamos en I99 FM, en I99 TV, conversando con Iván Correa Calderón, él es el secretario general de la Administración. Ayer se reunieron con el presidente del gobierno español. Lo vi usted también elegante ahí, junto con el presidente, y conversando. Voy a hacerle una pregunta que mucha gente me llamó, tú sabes, pero mucha gente de todos los niveles. Ojalá puedan conseguir el tema del visado Schengen, porque tenemos tratado de libre comercio con ellos. Perú y Colombia, entiendo, lo tienen. ¿Hubo algo de eso? ¿Se conversó algo de eso, Iván Correa? Durante la agenda de trabajo que se tuvo en la visita oficial del señor presidente del gobierno de España, entre los temas que se trataron está el tema de la visa Schengen. El presidente de la República, una vez más, puso en palestra el tema y el presidente de España le dijo: presidente, cuentas con mi apoyo. Ah, qué bueno. Bueno, recordemos que eso es un proceso que se toma no solo en el gobierno de España, claro, sino en la Comunidad Europea. Es verdad. Pero claramente el presidente Sánchez le manifestó su apoyo al presidente Lasso. A ver, esto es interesante porque no lo tenía claro ahorita que lo dices. Es decir, claro, cuando tú pides la visa Schengen, puedes entrar a todos los países de Europa, menos a Suiza, y bueno, Inglaterra ya no está allí ahora, pero con la visa Schengen tú podrías ir entonces no solo a España, sino te abre la puerta a toda la Comunidad Europea, ¿o solo es España? Es toda la Comunidad Europea, todos los países Schengen. Es interesante, interesante, ya entiendo yo, por eso es que no depende del gobierno de España, sino ya te entiendo hacia dónde va. Correcto. Hablaron también de seguridad, porque fue uno de los temas. Sí, correcto. Tengo que contarle a la gente que nos ve y nos escucha.
que España tiene mucha experiencia. Pues fueron víctimas muchos años, así es, de la ETA, un comando guerrillero que hizo y mató, secuestró, bueno. Y entonces en España ellos tienen esto, así como hubo en Irlanda y en Inglaterra la IRA, acá ellos tuvieron este problema mucho tiempo y fue terrible. Entonces tienen un sistema de seguridad diferente que aprendió a golpes, lo que nos podría beneficiar en mucho, Iván. Entre los temas que se trataron en la reunión de trabajo bilateral con la delegación española y la delegación ecuatoriana estuvo el tema de seguridad. Ahí tenemos ya un proceso iniciado con el Ministerio del Interior para un convenio bilateral, trabajar en todo lo que tenga que ver con asesoría, implementación y temas que pudieran ayudar en el proceso de seguridad ecuatoriano. El presidente, obviamente, español dio una vez más su respaldo al presidente, es necesario. Tú has comentado con mucha claridad lo relacionado a lo que vivió España durante muchos años. Muchos años. Y que obviamente de esa experiencia han aprendido y han generado muchos aprendizajes que sí, pueden y deben servir también a nuestro pueblo. Y eso es un tema interesante, Iván. El presidente está mucho tiempo en territorio, y eso es algo interesante, Iván Correa, porque anda por aquí, anda por acá, y va a diferentes sectores. Yo lo noté, veo también al secretario Erwin Ronquillo en algunos. ¿Cómo va el tema de la desnutrición infantil, que es de los programas madres, igual que la libertad de expresión que el presidente ofreció? Seguramente uno de los programas más emblemáticos que ha puesto el presidente Lasso desde el primer día en su gobierno es la lucha contra la desnutrición crónica infantil. En este programa que él lo denomina Infancia con Futuro. Ecuador tiene uno de los indicadores más tristes sobre desnutrición crónica infantil, sobre el 27%. Y obviamente en el nuevo censo de población nacional que iniciará octubre o noviembre de este año, tendremos cifras actualizadas sobre eso. Y ha sido su preocupación desde el primer día de gobierno. Hay una secretaría creada justo para ese propósito. La meta del gobierno es reducir en 6 puntos el indicador de desnutrición crónica infantil. ¿Y por qué es tan importante? Porque si no lo hacemos, muchos de esos niños que están siendo gestados en el vientre de su madre, desde que son gestados durante los primeros 1000 días, requieren de una nutrición esencial. Y si no lo hacemos, seguramente tendrán muchos problemas de desarrollo a lo largo de su vida, problemas de aprendizaje, y no podemos permitirnos, así como el narcotráfico destroza vidas, que un niño malnutrido no crezca bien. El presidente tiene claro eso y lucha todos los días por mejorar esos indicadores. Y eso es otra de las cosas que el presidente ha puesto palestra en el debate nacional y que a la gente no le gusta hablar. Sí, porque no es un tema político, mediático, pero es un tema de vida. Pero es que hay que poner esos temas en el debate nacional y la gente tiene que comenzar a conversarlos y a tratarlos y a buscarle soluciones. Ese es el presidente que tenemos hoy. Ese es el presidente que tenemos hoy. Que no está preocupado de los réditos ni los cálculos políticos, está preocupado por generar bienestar a los ecuatorianos. Y esto pregunta mucha gente, dice el presidente, no tiene carácter. Cuando me dicen eso, yo los miro porque lo conozco y tú también la miro, lo conoces, Iván, lo conoces. Y es un hombre que lo que más tiene es temperamento, carácter, pero no es un hombre autoritario. Entonces quizás llama mucha gente que es autoritario, eso te da imagen. El tema es que no importa, lo importante es que se vean los hechos en la cancha, ¿no? Y por eso te pregunté de la seguridad y ahora hemos hablado de todos estos temas, incluyendo la asamblea, y hablamos de la desnutrición infantil, porque es algo sobre todo que pasa en sectores muy pobres y también tiene que ver no solo con jóvenes, también afecta. La inversión social del gobierno del presidente Lasso es la inversión en promedio más alta de la historia del Ecuador. Fíjate tú. En los tiempos del presidente Correa, la inversión social en promedio era 8.000 millones. Ya. Hoy, la inversión social en promedio es 13.000 millones. Entonces, 5.000 millones más. Y ahí están las cifras.
Y ahí están las cifras, así que tengan claro que el presidente tiene una inmensa preocupación sobre todos los problemas sociales en salud, en educación, en desnutrición, en bonos, en trasladar la economía a los bolsillos de los ecuatorianos. Y lo hace todos los días, visita el territorio todas las semanas, está en constante contacto con los ciudadanos. Y obviamente, la inversión social, tal como lo ha puesto en palestra el señor ministro de Finanzas con las cifras, es claramente y es tremendamente evidente en beneficio especialmente de los más pobres del Ecuador. Iván Correa, en todo este tiempo, cuando ya son las 8:57 y quedamos en una hora, nos falta poco tiempo, todos los asesores, vi que Roque Seguilla salió, que fueron los asesores ad honorem renunciando, ¿verdad? ¿Todos ellos renunciaron, los asesores? Sí, ya no existen asesores ad honorem y es una pena porque son ciudadanos que pueden aportar sin ningún costo al Estado. Sin ningún costo al Estado. Pero bueno, es una decisión tomada. Igual el presidente se rodea de las mejores personas, hombres y mujeres, que puede tener el Ecuador. Tiene un gabinete muy bueno, gente nueva, gente convencida, gente que quiere aportar decididamente al desarrollo del Ecuador y seguirá en ese camino. En ese camino, Iván, tienes una elección seccional. Como secretario de la Administración, ¿el gobierno no va a intervenir apoyando a sus candidatos de Creo? El partido Creo debe trabajar en todas sus estructuras a nivel nacional como ya lo ha hecho, presentar los candidatos que deba presentar. El presidente de la República es afiliado a Creo. Sus 3 campañas han sido por Creo. Es un presidente de la República de Creo. Y eso no está en duda ni en discusión. Ni nada que nadie sepa. Ni nadie que nadie sepa, ni nada que nadie lo esté ocultando. Por lo tanto, el presidente Guillermo Lasso es un presidente de Creo. Y sus candidatos a nivel nacional respaldan al presidente y el presidente respalda a sus candidatos. Cuando dijiste hace un momento, y por eso hablé de Creo, que se trataba de un presidente al que no le importaba el devenir político, el futuro político, sino el futuro de la gente, porque eso es lo que te entendí que decía, que le vaya bien al Ecuador, significa que puede ser que no sean sus mejores resultados en las elecciones seccionales. Bueno, esos resultados los veremos cuando terminen las elecciones, no antes. Lo que sí está claro es que el movimiento Creo va a presentar candidatos propios o candidatos con alianzas a nivel nacional y el presidente respalda a sus candidatos, siendo él también el principal líder del movimiento Creo. ¿Alguna vez, tú estás siempre al lado del presidente como secretario de Administración, viste al presidente decirte o escucharlo decir, ¿para qué me metí en este relajo? Nunca. Yo creo que el presidente, como él dice, tiene un letrero fuera de su oficina que dice, aquí se arreglan problemas. Guillermo Lasso es un tipo que tiene una visión de resolución de las cosas que es impresionante. Así que no, en lo absoluto, yo creo que es un tipo que está convencido de su labor y de su tarea y que tiene claro una hoja de ruta y que ha comenzado primero con vacunación, después con poner en orden la economía, ahora con ejecutar esa economía en orden en beneficio de los ecuatorianos y obviamente muchas más cosas en camino. Así que no, en lo absoluto. Creo que él está convencido y contento de estar trabajando por los ecuatorianos. Es muy cansado, Iván, tú lo sabes. Bueno, lo es, pero hay que hacerlo. Pero hay que hacerlo y hay que trabajar sin descanso, no hay más. Sin descanso. Porque preguntaba eso porque la verdad yo se lo dije a él algunas veces, tú me escuchaste, presidente, es complicado, tú eres un hombre que podrías estar en otras cosas, pero el tema de que cuando uno ama a la gente y el país y tiene principios, ¿no? Deja la vida de uno, porque cuando uno está en política, la vida no es de uno, pertenece a los demás, eso es terrible, pero real, y han estado así. Yo quisiera preguntarte 2 o 3 generalidades sobre tu cargo. Tú eres el jefe de los ministros, esa es realmente, tú eres como la cabeza, tú eres el que coordina con los ministros y el presidente, ¿verdad? Sí, eso es una secretaría que coordina el trabajo de todo el gabinete, obviamente, pero el jefe de los ministros es el presidente de la República. Claro, lo entiendo. Digo esto es porque mucha gente dice, el secretario de Administración debería hablar más. Yo lo he escuchado hablar mucho más, lo he escuchado en varios medios, pero él habla, Iván Correa habla cuando tiene que hablar, tampoco es un hombre
tiene que ejecutar mucho, ¿no? Me acuerdo las famosas palabras de algún político que decía, hay que ir menos a cócteles y trabajar más. Y realmente el tema de coordinar, porque tú eres el gerente del Estado, en otras palabras, eres como el director ejecutivo del Estado, ¿no? Y te toca, pues, ¿no? Sí, trato en lo posible de estar en los medios. Antes de estar aquí estuve en Teleamazonas. Trato todas las semanas de poder conversar con los ecuatorianos a través de los medios. Igual todo el gabinete lo hace. Pero sí, sin duda, es un trabajo muy fuerte de... Sí, la verdad que sí, es 24/7. Yo diría 28. Pero llena, 5-8. llena. Y eso es Sí. lo importante, ¿no? Eso es lo importante. Iván Correa, son las 8 de la mañana, 9 de la mañana, 2 minutos. En dos aspectos más. ¿Cuál es? Ya entramos a septiembre. El último cuatrimestre del año. ¿Cuál es la meta del gobierno nacional, tuya y del presidente? ¿Qué es lo que quieren lograr? Por ejemplo, lo de China. No quiero dejarlo. Dicen que se supone que va a estar firmado el contrato TLC con China hasta diciembre. Por ejemplo, uno, ¿en qué quedó lo de México? Y tercero, la deuda china. Ahí te pongo 3 para poder hablar. A ver, yo creo que hay muchas metas que están en proceso de cumplimiento. Una tiene que ver con los acuerdos comerciales y tratados de libre comercio, como tú lo mencionas. China es uno fundamental. Cerrar con México es fundamental porque eso nos permitiría entrar a la Alianza del Pacífico. Claro. Y en fin, otros que está trabajando con mucho esmero y con mucha responsabilidad el canciller de la República y el ministro Julio José Prado. Así que esas son las metas. 2, bueno, terminar con el proceso de ejecución de todo el presupuesto, de manera que todos los ministros cumplan con todos los proyectos definidos por cada uno de ellos en la ruta de cumplir el Plan Nacional de Desarrollo que el presidente envió al inicio de su mandato. Seguramente el tercer trimestre del año es el tercer trimestre con más ejecución normalmente. ¿Y por qué te digo eso? Y quizás aclarar, ¿no? Cuando se habla de ejecución es claramente cuando los dineros que están en el presupuesto han sido cancelados a los proveedores de los servicios. Pero durante ese proceso, lo que nosotros llamamos el proceso de gestión, que es la firma de los contratos, el comienzo de las obras, el trabajo de las obras, es obviamente muy superior a lo cancelado. Así que el proceso de ejecución está en marcha con una muy buena velocidad. Esperamos concluir a fin de año con todas las metas que fueron planteadas debidamente resueltas. Creo que la consulta popular es un hecho importante también. Totalmente. Que es otro de los temas de cumplimiento del gobierno nacional. Creo que el censo de población nacional es fundamental. Recuerdan que del censo debió haber sido realizado hace 2 años. No se realizó por obvias razones. Claro. Pero es fundamental porque nos va a dar información actualizada de las realidades y de la conformación ciudadana en el territorio nacional, porque eso permite tomar mejores decisiones desde el Estado. Así que hay muchas cosas que se están trabajando sin descanso, y obviamente el presidente de la República liderando todo este proceso. La gente se queja mucho de 2 cosas, más allá de la inseguridad. Lo que tú dijiste es el desempleo y la falta de dinero en la calle. Se está trabajando más. Yo veo que se ha mejorado. Bueno, es que los indicadores son otros realmente y es importante aclararlos. La economía se está moviendo con muy buena velocidad. Un indicador es el nivel de ventas, sobre 124,000 millones, superando al prepandemia. O sea, la economía vuelve a tener la vertiginosidad que debía tener. El empleo, obviamente, desde que comenzamos el gobierno hasta ahora se han generado 400,000 nuevos empleos, igual empleos que son a través de la seguridad social. O sea, la economía comienza a moverse. Eso es gracias a una política clara del presidente de la República, poner la casa en orden, de manera que se genere la confianza en el inversionista ecuatoriano, que es el principal motor de la economía en el país. O sea, y esa es la ruta que vamos a seguir. Iván Correa, para ir finalizando, no sé si Ramiro quiera comentar. Ramiro, algo, por favor. Aquí le he pedido, era los dos, pero ya usted sabe que el hombre es nuestro pana y es metiche, pero aquí está. Muchas gracias. Dale. La consulta. ¿Consulta claro. ¿Es plebiscito y referéndum o solo plebiscito? A ver, hay 3 temas generales que son importantes tratar en la consulta. No suelta prenda las preguntas, yo solo los temas. No puedo contestar, pero... Porque si es referéndum no va a la corte, entonces es clarísimo. Es referéndum.
Ya, ok. Si hay referéndum, ya está bien, no lo digo usted, lo dije yo. Requiere aprobación de la Corte Constitucional. Ya. Requiere, obviamente. Ya, Requiere. lo que quiero saber es que si van a venir textos para ser cambiados en su integridad o aprobados en su integridad. Esa es mi pregunta puntual. Los textos van a ser anunciados por el presidente listo, de la República. entendido. Él nos ha pedido ser quien, y obviamente es él quien debe anunciarlos Perfecto, a los ciudadanos. entendido, claro y fuerte sí va. Perfecto. La terna de superintendente fue escogida por el presidente de la República. Sí, ¿sí o señor, no? fue escogida por el presidente O sea, de la se República. equivocó. No, yo no he dicho eso. ¿Usted me No. habla de la nueva terna? o No, la anterior. Las dos La ternas. del... Las dos ternas fueron enviadas por el presidente de la No, República. enviadas, no, Y eso déjame- sí, 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 porque claro. es su potestad. Y déjame decirte que la nueva terna, así como Rosa Matilda Guerrero, en mi criterio, era una muy competente, Roberto Bonbúfar es realmente un muy buen Roberto elemento. Romero, sí. Bonbúfar Ahora, es un muy buen elemento. Como lo dije, cuando se envió la primera terna, Rosa Matilde no fue calificada, siguió la siguiente al conocer... Pero los tres nombres tienen que ser de igual valía que el primero. Sí, Siempre. pero si tú te enteras de cosas que debes, Bueno, actúas. mejor Y eso trabajo. es lo que el presidente ha hecho. Y la tercera que le pregunto, Iván Correa, usted ha dicho, y con razón, que el presidente ha cumplido en la vacunación, ha cumplido en el crédito al 1% a 30 años plazo, ha cumplido en el tema del aumento de sueldos y salarios, ha cumplido en el desmonte, aunque no fue como lo ofreció, pero está cumpliendo en el desmonte de la salida de capitales. Del CNCID, de la ley Ese de comunicación. Ya, todas son decisiones ejecutivas, Ujú. todas. En lo que se le critica al gobierno es que en las decisiones corporativas, entiéndase, con las otras instancias del Estado, le ha faltado la capacidad de maniobra, de talento, de conversar. La falencia no está en las decisiones ejecutivas, está en las decisiones políticas, y es lo que se le critica al presidente Lasso, cuya capacidad y talento no está en discusión. Es su maleabilidad para poder conversar, y muchas veces, y yo entiendo políticamente, que hay que dejarse ver la cara de vez en cuando, aunque sea para uso personal, pero la posición del presidente es conciliar más que dividir, y resulta que lo que se critica, y parte de este servidor, es que ha ido confrontando más de tirando puentes. No estoy imputando el costo, porque yo entiendo que hay líneas rojas que no hay que cruzar, pero hay cosas que sí hay que ceder. Yo creo que para aclarar, ni el presidente ni el gobierno nacional se deja ver la cara. Eso dejémoslo de una vez. Ha quedado Era claro. una metáfora, no un... Aclaremos la metáfora. Aclaremos la metáfora, ya. Salgamos de lo literario y pongámoslo por escrito. Dos, el presidente ha actuado y cree en el encuentro y cree en el diálogo. Te doy un ejemplo clarísimo. Julio, al inicio de su gobierno, fue a la Asamblea Nacional a presentar la ley de reforma educativa. ¿Qué hizo la Asamblea Nacional? Nada. Mutis por el foro. Nada. ¿Qué hizo el presidente de la República? Lo resolvió por decreto. El presidente actúa en base a sus principios democráticos. Cree y obviamente respeta las funciones del Estado, pero tiene que actuar. Tiene que actuar más allá de la política. Más allá de la política. Es más allá de la Así política. que sí, podrán decir que no hay operadores políticos, podrán decirlo, pero el presidente actúa más allá de eso. Y lo ha hecho siempre, y lo ha demostrado siempre. Cree y confía que el resto de funciones del Estado van a actuar acorde a las necesidades de los ecuatorianos. ¿No es un error eso? ¿Perdón? ¿No es un error eso, creer en O sea, lo que no debe creer? No, creer siempre es bueno. Yo también siempre creo. es bueno. Es que lo que pasa es que nos acostumbramos a la política de piensa mal y acertarás. No, pero más pero- allá de eso, y lo otro que creo la que- Constitución te permite actuar como actuó el presidente. Ah, sí. Pero Decisiones confía ejecutivas. también, y confía, no lo hago en el dicho de simplemente no entiendo el proceso, no conozco cómo actuar. Confía en que todos vamos a actuar con responsabilidad frente a las atribuciones que tenemos designadas por los ciudadanos. Si no lo haces, pues el presidente actúa también. Ok. Que es lo que tú has dicho al final del día, ¿no? O sea, Claro. frente a inmovilismo político, el presidente actúa ejecutivamente y lo ha... Es la cancha que tiene. Bueno, y tiene que hacerlo, tiene O que sea, hacerlo. claro, lo que pasa es que lo que quiere decir Ramiro es que los operadores, muchos operan, pero acá es el presidente el que va a resolver. Eso es lo que estás diciendo. Claro. Al final del día, los ciudadanos esperan que su presidente resuelva todo. Sí.
Yo cuento una anécdota. Puede que no esté en su competencia, pero los que aspiran esperan. El presidente tiene claro eso y actúa acorde a eso también. Ya que cuentas eso, voy a contar una anécdota rápida. Era presidente John F. Kennedy en los Estados Unidos y vino lo de Bahía de Cochinos. Todos sabemos que lo de Bahía de Cochinos no fue bien hecho y fracasó, pues los cubanos lo rechazaron. No era la fuerza norteamericana, eran algunas personas de Cuba que vivían en Miami, por ahí los entrenaron medio. Cuando pasó, pues se le vino encima a todo el mundo y no era más o menos la orden del presidente. El presidente no estuvo metido de frente, fue alguna institución y esto. Entonces, y él cogió y tomó para sí y dijo, señores, yo asumo la responsabilidad. Su padre, el embajador Joe Kennedy, y esto es famoso y es histórico, lo llamó y le dijo, te felicito, como le decían a Kennedy, Jack, porque asumir la responsabilidad le gusta a la gente. Para fracasos o para victorias, eso te hace más presidente. Y eso es real. Y es una realidad, porque es lo que realmente esperan los ciudadanos, ¿no? Que su presidente lidere todos los procesos, como lo hace el presidente Lasso, y obviamente logre las cosas que prometió en campaña, como lo ha venido haciendo desde el primer día de gobierno. ¿Va a ir el presidente, como lo ofreció también, a Qatar, al Mundial, el primer partido de Ecuador? Bueno, creo que lo fundamental es que el señor presidente siga apoyando a la selección nacional como lo ha hecho siempre. Coincido. Él es un fanático de la selección nacional. Toda la vida ha sido. Y obviamente todos los ecuatorianos aspiramos que nuestra selección haga un tremendo trabajo en Qatar. Hay una sangre joven corriendo en esas canchas que son verdaderamente de aplauso. Pero y esperamos que haga un gran papel. Es una vitrina impresionante que deberían explotar Julio José Prado y el ministro Nils Olsen. Sin duda, creo que si no me equivoco, la próxima semana el embajador de Qatar en Ecuador irá a invitar formalmente al presidente de la República a una visita oficial a Qatar, pues y veremos cómo se va desenvolviendo el Ecuador durante todos estos días. Pero lo importante es que juega nuestra selección, es que vamos a tener todos puesta la amarilla, azul y rojo, así que ahí está bien el por emir, ellos. El emir del Chopo está allá. Ahí está el embajador del Chopo, es correcto. Solamente un temita con esto, con Israel, ya que estamos hablando de esa zona del mundo, ¿se ha seguido coordinando el tema de la seguridad, Iván? Totalmente, totalmente. El gobierno de Israel ha puesto toda su buena predisposición para lograr acuerdos importantes de gobierno a gobierno. De gobierno a gobierno. De eso se trata. Así que muy pronto tendremos muy buenas noticias. Yo quiero testimoniar, como siempre, mi agradecimiento a ti, Iván, por estar una hora aquí de tu tiempo en el diálogo en I99 contestando todo. Aquí no hay libreto. Iba a preguntar yo porque eso habíamos quedado, le pedí a Ramiro también, que estaba aquí con nosotros, que pregunte. Ha contestado absolutamente todo, el secretario de la administración. Hemos hablado de todos los temas. Comenzamos por la salud del presidente y terminamos hablando del Mundial de Qatar. Hemos hablado de los temas políticos, de la operación política. ¿Y sabes qué pasa? ¿Cuál es mi sensación, Ramiro? Iván, amigos que nos ven y nos escuchan, que hay muchas cosas a las que se nos lleva y las que se nos quiere vender. Pero cuando hablamos con un funcionario como el secretario de la administración y nos contesta con tanta claridad, sencillez y practicidad las cosas, nos damos cuenta que de alguna manera mucho es lo que se dice más de lo que es. Sigamos luchando contra la inseguridad, Iván, sigamos luchando por el empleo, porque la gente tenga más posibilidades, por la desnutrición infantil, por la mejora del Ecuador, por la libertad de expresión, por tener mejores días, Iván Correa. Que eso sea el centro de nuestro accionar diario, ¿no? Cómo lograr beneficios para los ciudadanos, esa es la tarea en la cual se encuentra inmerso día a día el señor presidente Lasso. Así que, Eduardo, gracias por la oportunidad una vez más de estar aquí en I99, pero volver en un futuro muy próximo. Saludos de mucha gente, Iván, solo los voy a nombrar uno que otro. Fidel Márquez nos saluda. Fidel Jueves, ¿no? Sí, Jueves. Roberto Gómez nos saluda también. Jaime Velázquez saluda. David Mariscal nos saluda. Sí, Brindisi saluda. Javier, nuestro buen amigo Javier Delgado. James Mejía. Alberto, bueno, una cantidad de gente. Wilson Morán, Byron Fino, una cantidad de gente. Un abrazo para todos ellos.
un par de críticas que no eran críticas, sino a preguntas que hicimos, que querían que les hiciéramos. Todo se hizo, todo vino. Gracias, Iván Correa. A ustedes, un fuerte abrazo. Vamos al corte, regresamos.